Bueno, vamos a meternos de lleno en uno de los fenómenos económicos, yo diría que más intensos de los últimos tiempos. Hablamos, claro, del boom de la inteligencia artificial que vivimos entre 2023 y 2024 y, bueno, de la dura corrección que vino justo después, a finales de 2025. Vamos a ver qué pasó ahí, a analizar su anatomía. A ver, hay que recordar un poco el ambiente de hace nada, ¿verdad? La IA generativa de repente explotó, apareció en todas partes y con ella pues una ola de optimismo que era casi universal. Se invirtieron miles y miles de millones con esa promesa de una revolución que iba a cambiarlo absolutamente todo en nuestra vida y en la economía. Y sin embargo, de repente, a finales de 2025, el mercado pegó un giro radical. Toda esa euforia se transformó en escepticismo. Así que la pregunta clave, la que intentamos responder con este análisis, es ¿qué es lo que salió mal? ¿Qué fue lo que rompió esa narrativa que parecía tan sólida? Y lo más curioso de todo es que detrás de toda esa complejidad del mercado, de esas valoraciones que se habían ido por las nubes, el problema fundamental se puede resumir en una sola cifra. Una cifra que la verdad es para quedarse de piedra. 600.000 millones de dólares. Ojo, que para el mundo anglosajón estamos hablando de 600 billones. Es que es un número que cuesta hasta imaginar. Pensemos un segundo en esa cantidad, porque es una auténtica barbaridad. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión. Esta cifra es lo que un análisis de Sequoia Capital, ya recalibrado, llamó la brecha de ingresos. Es la cantidad de dinero de ingresos anuales que las empresas de software de IA tendrían que estar generando solo para justificar el coste brutal del hardware que necesitaban para funcionar. Vamos, que el ecosistema tenía un agujero de 600.000 millones de dólares entre lo que se gastaba y lo que de verdad se estaba ganando. Vale, entonces, aquí viene la siguiente pregunta lógica. La siguiente pista. Si el dinero de los clientes no daba para cubrir ese gasto gigantesco en hardware, ¿de dónde salía toda esa pasta que parecía que estaba impulsando el crecimiento? Pues la respuesta, y esto es algo de lo que ya estaban avisando investigadores de Yale, estaba en un mecanismo un poco tramposo, por así decirlo, llamado ground tripping. A ver si lo explico fácil. Es como un ciclo cerrado. Los gigantes tecnológicos que hacen invierten en startups de IA. Y esas startups, con ese mismo dinero que acaban de recibir, que compran pues servicios en la nube a los mismos gigantes que les dieron el dinero. O sea que se crea una ilusión de que hay ingresos, de que hay crecimiento, pero en el fondo el dinero solo da vueltas en el mismo sitio. No se está generando valor real fuera de ese círculo. Y por si fuera poco, había otra grieta importante en los cimientos. La propia velocidad de la innovación se acabó convirtiendo en un problema. El nuevo chip de Nvidia, el B100, era 2,5 veces más potente que el anterior, el H100. Pero es que solo era un 25% más caro. ¿Qué pasó? Pues que de repente todos esos miles de millones que las empresas se habían gastado en acumular chips H100 se estaban quedando obsoletos a una velocidad de vértigo. Esta tabla lo resume de maravilla. Es que en solo un año se le dio la vuelta a la tortilla por completo. Pasamos de una escasez crítica de GPUs con listas de espera de meses a tenerlas disponibles al momento. La dinámica de inversión pasó de ese miedo a quedarse fuera, el famoso FOMO, a un análisis mucho más racional y con lupa. Y el hardware que se veía como algo que ganaba valor pasó a ser un activo que lo perdía a toda velocidad. Claro, la corrección no fue cosa de un día. Empezó poco a poco. En enero de 2025, un modelo de IA chino, DeepSeek, demostró que la barrera de entrada era más baja de lo que se creía, y eso ya sacudió la confianza. En julio, la consultora Gartner puso oficialmente a la IA generativa en lo que llaman el Valle de la Desilusión. Para octubre, Goldman Sachs ya publicaba informes bastante escépticos. Y en noviembre llegó el punto de inflexión. Es importante marcar esta fecha en el calendario, el 19 de noviembre de 2025. Fue el día en que la psicología del mercado cambió de forma total. Y además ocurrió de una manera muy particular. Mirad qué cosa más curiosa. Ese día, Nvidia presentó unos resultados espectaculares, batiendo todas las previsiones. ¿Y la reacción del mercado cuál fue? Pues una venta masiva. El Nasdaq cayó un 2,2%, el S&P 500 un 1,6%. Fue el clásico evento de vender con la noticia. La señal era clarísima. Ni siquiera las mejores noticias imaginables podían hacer que las acciones subieran más. El optimismo simplemente se había agotado. Y claro, con ese cambio de humor, las proyecciones se pusieron muy feas. El escenario más pesimista que manejaba Morgan Stanley para 2026 ya apuntaba a una posible caída del S&P 500 de entre un 25 y un 30% desde los máximos. Eso suponía la destrucción de billones de dólares en valor de mercado. Una locura.
Pero lo importante es que el impacto de esta corrección no se quedó solo en Wall Street, en los mercados. No, sus consecuencias se sintieron, y mucho, en el mundo real, redibujando industrias enteras y, sobre todo, el mercado laboral. Esta cita es fundamental para entender lo que pasó. A medida que las empresas empezaron a usar la IA como excusa para despidos masivos en el sector tecnológico, la percepción de la gente cambió radicalmente. La IA ya no era vista como una herramienta que ayudaba, sino como una amenaza directa de reemplazo. Y esto movilizó a los trabajadores como nunca antes se había visto. ¿Y cuál fue la respuesta? La sindicalización. Esta tabla muestra los beneficios de una forma muy clara. Los trabajadores que se sindicaron consiguieron negociar por contrato indemnizaciones muchísimo más altas, cláusulas que obligan a las empresas a negociar antes de reemplazar a alguien por IA, derechos para ser recontratados con preferencia, e incluso la opción de bajas voluntarias antes de que haya despidos forzosos. Vaya, que crearon un auténtico escudo protector. Pero es que aún hay una tercera gran consecuencia. Más allá de las finanzas y del mundo laboral, el boom de la IA se dio de bruces con un muro, un límite físico, real, que no se podía ignorar: la energía. 945 teravatios hora. Quedémonos con esa cifra. Esa fue la proyección que hizo la Agencia Internacional de la Energía sobre la demanda de electricidad de los centros de datos para el año 2030. Una cifra que básicamente duplicaba los niveles que había en ese momento. Y para que nos hagamos una idea de la magnitud, como se ve en este gráfico, esa cantidad de energía era prácticamente la misma que todo el consumo eléctrico de un país entero como Japón. El crecimiento digital, que era exponencial, chocó de frente con la realidad de nuestra infraestructura física, que crece de forma mucho más lenta, de forma lineal. Y si miramos a largo plazo, el Fondo Monetario Internacional avisó de una paradoja social bastante compleja. Por un lado, la IA podría reducir la desigualdad de salarios al automatizar tareas de trabajadores que ganaban mucho dinero. Pero, ¿qué pasa? Que los beneficios de esa mayor productividad irían a parar a los dueños de la tecnología, a los accionistas, no a los trabajadores. El resultado: menos brecha salarial, sí, pero una brecha de riqueza muchísimo más grande. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de todo esto? Pues la principal es que el frenesí, la especulación, se ha acabado. La burbuja se desinfló. Pero la IA no ha desaparecido, ni mucho menos. Simplemente está cambiando su papel. Está pasando de ser una especie de apuesta de casino a convertirse en una utilidad, una herramienta básica integrada en la economía, como lo son la electricidad o Internet. La promesa de la inteligencia artificial sigue ahí, es real, y su potencial sigue siendo inmenso. Lo que pasa es que la corrección de 2025 nos ha obligado a todos a hacernos una pregunta mucho más seria, mucho más profunda. ¿Cuál es su verdadero coste? Un coste que ya hemos visto que no es solo financiero, sino que también es social, laboral y hasta medioambiental. Gracias por habernos acompañado en este análisis.